La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Buenas tardes, compañeros y compañeras, camaradas. Bienvenidos a esta nueva charla propuesta por Vida y Socialismo y que se inscribe en lo que podría denominarse ya como un ciclo de presentaciones acerca de la realidad contemporánea e histórica a cargo de compañeros de distintas regiones de Latinoamérica. Ya el compañero Boris nos habló de la cuarta transformación mexicana. Por su parte, el compañero Álvaro, desde Chile, se centró en la caracterización y el desarrollo del espacio de acumulación vecino a partir de 1973. Como se ha dicho en introducciones anteriores, desde la lontananza se corre el riesgo de caer en repeticiones estereotipadas, esquemáticas, carentes de la complejidad y la especificidad inherentes a un territorio en que no se habita, y así reproducir todo este contingente de imprecisiones que se engloban en el interior de una mirada etnocéntrica. A este hacer foco que nos proponemos, le sumamos la profundidad a la que puede acercarnos la mirada elaborada por un integrante de la clase obrera a partir de la lucha de clases. Es ampliamente conocida la simpatía que como nación rioplatense nos acerca con la República Oriental del Uruguay. Y si bien ese cariño exacerbado, y es exacerbado por el progresismo que respeta y eleva las nacionalidades que alejan a la clase, no renunciamos tampoco a ese tipo de empatía que tiene origen en la cultura y en el arte. Sin duda, Citarrosa, Biglietti, Eduardo Mateo, el Hugo Fattoruso, Onetti, Benedetti o Felisberto Hernández, el mate o el fútbol, por citar algunas figuras así rápidamente, nos resultan entrañables y encienden en algunos de nosotros una predisposición subjetiva, una afinidad con el paisito. Pero nuestra hermandad y cercanía está arraigada no en la aceptación de lo dispar con que el oficio burgués ha ido elaborando a nuestra distancia, sino en la clase que nos equipara con independencia de las latitudes. Y como seres humanos en general e integrantes de la clase obrera en la particularidad a la que nos arroja el capitalismo como modo de producción y como momento histórico, nos hermana el potencial poder para transformar esa historia, aunque, como ya se ha dicho repetidas veces, no al libre arbitrio de nuestra voluntad. Es por eso que nos interesan las formas particulares que adquieren las relaciones sociales de producción y el entramado social que de ellas se desprende en cada región y en cada país, porque surgen allí las características que conforman el escenario en que la acción política de la clase obrera debe desplegarse en su intento por intervenir en la realidad. Es hacia el interior de los límites geográficos en que cada burguesía ha intentado encaramar sus proyectos donde habitan las disparidades y disimetrías. Estando tan cerca, teniendo una historia inicialmente coincidente, no solo las palabras adquieren otro significado aún el uso del mismo idioma, sino que los conceptos, las denominaciones partidarias, sus desarrollos y anclajes históricos no son del todo equiparables. Entonces, ¿en qué consiste la producción de un país pequeño en población y territorio? ¿Qué características tuvieron los partidos hegemónicos en la conformación del Uruguay contemporáneo? ¿Qué importancia tuvo, acaso, por ejemplo, el vallismo que difiera con el peronismo?
¿Qué significa la izquierda en Uruguay en su forma instituida por el Frente Amplio? ¿Qué tipo de izquierda existe por fuera de ese hegemónico Frente Amplio y cómo se caracteriza? ¿Qué rol juega el sindicalismo en el Uruguay con respecto a esa izquierda y si es equiparable acaso con el burocratismo que conocemos aquí en Argentina? Estos son algunos interrogantes que irrumpen al momento de pensar en el Uruguay y que contemplamos con la perplejidad del extranjero. Antes de dejarle la palabra al compañero Gastón, quería recordar al pasar a Borges, quien adiestrado en la suficiente y brutal sofisticación, capaz de dejar caer en sus palabras el más puro prejuicio de una manera altiva y elegante, era dado en el recurso de utilizar personajes orientales como una excusa ornamental en sus cuentos fantásticos. En La otra muerte, por ejemplo, infiere de un tal coronel Tavares algo así como el agreste sabor del artiguismo, la conciencia, tal vez incontrovertible, agrega Borges ya al borde del pleonasmo del subjetivismo y del pensamiento poético, la conciencia de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y por ende más bravo. También está Irineo Funes, ese que caracterizó como el memorioso, aquel a quien la realidad lo desbordaba en la particularidad de sus fenómenos más atomizados. Sobre ese Funes, decía Borges, también el mismo Borges, era incapaz de ideas generales, platónicas, incapaz de olvidar diferencias, de abstraer, de pensar. Ambos ejemplos orientales, el de La otra muerte y el de Funes, simbolizan aspectos complementarios que deseamos sortear en nuestro contacto y organización, el de la reproducción de estereotipos poéticos subjetivos y el de la sucesión de datos sin problematización. En lo particular de hoy, el compañero oriental cumple con muchas de las características que el proletariado contemporáneo adquiere. Ofició por múltiples trabajos de distinta índole entre sí antes de poder alcanzar cierta estabilidad. Como tantos otros, intentó encarar una carrera universitaria obstaculizada por la sobrecarga laboral que implica sobrevivir en el capitalismo. Siempre teniendo en cuenta el contexto en su vida en el que estamos intentando transmitir algo tan cotidiano como complejo de decir, este ciclo de charlas nos acercan y adentran no solo en la problemática de otras latitudes geográficas que ya de por sí resultan interesantes, sino que además nos convidan ese acercamiento desde la perspectiva de una clase obrera que ante los obstáculos de una realidad que se nos brinda de manera caleidoscópica, particular, inconexa, mantiene aún el interés y el compromiso con la elaboración de un pensamiento en términos de su propia clase para transmitirlos a otros que desde afuera, como nosotros, deseamos prescindir de meras elaboraciones antojadizas y poéticas para intentar acercarnos con mayor éxito y fidelidad a la verdad. Así que en busca de esas coordenadas, le damos la palabra al compañero oriental Gastón Mercader. Adelante, Gastón. Muchas gracias, compañeros, por la presentación. Bueno, vamos a tratar de hacernos cargo del desafío. En primer lugar, bueno, creo que un poco lo adelantó la presentación, pero quería dejar anotado como quien pone así la venda antes de la herida, o quien abre el paraguas viendo que está por llover, el carácter militante de la descripción que yo estoy a punto de hacer de la situación de la lucha de clases en Uruguay, o la situación, los rasgos salientes de la dinámica del desarrollo social en mi país. Lo de carácter militante me gustaría subrayar que no viene por lo positivo, por el lado de decir, no es que yo ande sacando chapa de ser el tal militante, de esa gente que deja el cuero en la estaca por las causas colectivas. Si lo bien, por lo menos en este momento de mi vida, en algún momento, lo digo con orgullo, dejé bastante más, tengo esperanza de recobrar los bríos, sino que lo de carácter militante viene justamente a colación de esto que decía el compañero en la presentación, de que no van a escuchar ahora una presentación, digamos, con el rigor académico que se merece el tema y con el nivel de detalle y todo lo puntilloso que debiera ser. Sin embargo, en las conversaciones que tuve con los compañeros de Vida y Socialismo, me ofrecía intentar contactarlos con compañeros que tengan otra pericia o otra soltura a la hora de presentar un tema, y consideraron que era
mejor que lo hiciera yo mismo, ya que tenemos cierta confianza ganada en el curso del estudio colectivo del libro del Capital, del segundo libro del Capital. Hemos ganado cierta confianza, hemos intercambiado algunas opiniones sobre la política en general y sobre el momento que estamos viviendo como clase trabajadora, y les parecía interesante que yo ensayara una presentación, una exposición de los rasgos más salientes, más definitorios del movimiento obrero uruguayo y sus luchas, sus expresiones políticas, las formaciones políticas que existen en Uruguay y que pugnan. Y bueno, con esto por delante es que voy a intentar, en primer lugar, mostrar algunos datos que den dimensión al país del cual estamos hablando, que es el país en el que vivo, y que ustedes conocerán, como acaba de mostrarlo el compañero en la presentación, algunos de sus rasgos, pero para poder dimensionarlo, se me ocurrió armar una presentación en la que se comparen algunos de los datos de su economía, de su población, para ver las proporciones de lo que estamos hablando. Porque en algún punto la calidad y la cantidad se relacionan y transmutan una en la otra, y por lo tanto son coordenadas a las que hay que atenerse. Y bueno, me parece importante presentarlo de esta forma. Ahora, después de presentar esos datos, mi idea es compartir con ustedes una exposición basada en el trabajo de unos compañeros que acaban de... No acaban, no, hace ya un año y algo, acaban de editar un libro, una recopilación de trabajos en torno al problema uruguayo, que es el problema de su desarrollo económico y social. Los compañeros son un ingeniero agrónomo, un trabajador social y un economista, que son los compiladores, que ellos mismos escriben en la introducción. El trabajo se llama Uruguay for Sport, y en esa presentación yo creo que dan unas pinceladas que hacen a los rasgos más característicos para tener presente esta dinámica del desarrollo en Uruguay. Y bueno, voy a seguir el curso de su exposición, o voy a intentarlo al menos, por más que tiene momentos bastante debatibles, en el sentido de que intentan apoyarse en los trabajos adelantados por Juan Íñigo Carrera, beben mucho de esa fuente, y supongo que alguno de ustedes tendrá coincidencias y tendrá algunos puntos también controvertibles en su consideración de la gravitación, no tanto la gravitación de la renta de la tierra en la formación de nuestros países, sino en cuál es el origen de la renta de la tierra, y un debate doctrinal entre corrientes de la economía política marxista. Y entonces yo en ese punto no me voy a adentrar, simplemente voy a seguir el esquema para hacerles la presentación. Y mi idea es hacerlo lo más breve posible para poder dar lugar a un debate, o por lo menos, no sé, intercambiar acerca del momento que estamos viviendo acá en Uruguay. ¿Ok? Acá, para que tengan una idea de la dimensión de Uruguay, les muestro la evolución de la población desde el año 1960 hasta la fecha. Se me ocurrió poner los países de los que hemos estado hablando. Bueno, Argentina, la mayoría de los que están acompañándonos y de los que vean este video, probablemente sean compañeros que residan en ese espacio de valor, por llamarlo de alguna forma, en Argentina, en este país. Y ahí ven la comparación en población con México, la evolución, el crecimiento. Ahí ven esa pendiente miserable que describe el Uruguay, que está estancado hace muchísimos años en 3,5 millones de habitantes. Yo recuerdo en los años 90 que yo era chico y me había guardado en la memoria, me había retenido la idea de que Argentina era más o menos como 10 veces Uruguay. Pero fíjense que en este momento nosotros seguimos en 3,5 millones de habitantes, un poco menos, y la Argentina ahora debe andar por los 47 casi.
Entonces, ustedes tienen una pendiente un poquito más respetable. Y bueno, ese es un problema social del Uruguay, su poca reproducción, y tiene consecuencias. Por ejemplo, hace muy poco tuvimos un intento exitoso de reforma de la seguridad social retrógrada, en la que nos confiscaron parte importante de lo que es el salario diferido, es decir, nuestras jubilaciones, aparte de ponerlas, de consagrar la existencia de nuestras AFAP, que son sus AFJP, lo mismo que en Chile, ponerla al servicio directo de la ganancia digamos, en la órbita del capital privado, el capital financiero, con algunas restricciones, algunas obligaciones, por ejemplo, de invertir en el país, etcétera, pero se consagró en una lucha que se dio a brazo partido por el movimiento popular, no todo el movimiento popular, y esto es algo que más adelante se los voy a comentar, pero bueno, perdimos como siempre, o como casi siempre. Bueno, nos cocinaron, y ahora la reforma de la seguridad social nos implica que nos tenemos que jubilar, tenemos que seguir trabajando 5 años más para jubilarnos con menos plata, y los que ganan son los de siempre. Y el argumento más potente que tenían la clase capitalista y todo lo que le hacen el juego es justamente el magro crecimiento demográfico, y aparte lo que implica esto combinado con una esperanza de vida alta, lo que implica en cuanto a la pirámide demográfica, es decir, que va a haber cada vez menos población económicamente activa para sostener más pasivos y gente que aún no está en edad de trabajar. Entonces dice que a partir de eso el sistema, digamos, de solidaridad intergeneracional era inviable, etcétera, etcétera. Lo que ellos no ponen en consideración es la productividad del trabajo. Entonces, y el aumento, aparte del Producto Bruto Interno y sus ganancias. Bueno, simplemente una pincelada en cuanto a lo demográfico. Bueno, ahí en las barras, ahí logran verla. ¿Se ve la barra, no? Sí, sí, perfecto. Notable. Porque les cuento que yo estoy mirando la presentación y no me veo a mí mismo ni los veo a ustedes, así que voy a confiar en que todo está andando bien. Así no estoy cada ratito preguntando. Y eso se puede editar, esto que acabo de decir. Bien, ahí vemos la relación de Argentina con México, y la de Chile y la de Uruguay. Como en este campeonato lo perdimos por goleada. Creo que Chile anda alrededor de los 20 millones, Argentina alrededor de los 47 y 131 millones, algo así. Es que tiene México, y podrán imaginarse el peso en el mundo como país, y ni que hablar como economía. Bueno, ahí en este gráfico queda patente las dimensiones de la producción, es un comparativo. Esto es divertidísimo, ¿no? Uno entra ahí a la página del Banco Mundial y se puede pasar horas con estos gráficos y comparando países con países. Yo lo hice, bueno, como para presentar también la evolución también. Ahí logran ver de vuelta la pendiente miserable, claro, cuando se pierde casi la pendiente del crecimiento del PBI uruguayo cuando se pondera, digamos, cuando la gráfica se obliga a captar el crecimiento del PBI de México, Chile y Argentina. Pero bueno, ahí lo ven. Ahí están las dimensiones de nuestra economía. Ahí vemos la comparación. Yo creo que este gráfico de barras no respeta bien las proporciones. Me parece que nosotros estamos mal dimensionados, sobreestimados ahí. Pero bueno, la mano viene de eso. Bueno, una categoría de la economía política burguesa que es trascendente, y que ya la trajo a colación el compañero cuando habló de Chile, que es la formación bruta de capital fijo. Por supuesto que no es una categoría del materialismo histórico, pero sí nos da una aproximación de la reinversión que hay en capital constante, de la ganancia capitalista,
Y ahí vemos que Uruguay y Argentina están por debajo de Chile y México, pero Uruguay aún más abajo, por lo que se ve, y esto es algo histórico. Un problema del desarrollo en Uruguay es la baja reinversión en tecnología, y esto es un fenómeno de superficie que da cuenta de algo interno, un proceso interno, que se va a explicar a partir de la descripción del ciclo económico Uruguay más adelante, ahora cuando les muestre un poco les presente las ideas de estos compañeros los que decía que presentaron este libro, que son Gabriel Ollanzábal, Juan G. Monat y Rodrigo Alonso, ingeniero agrónomo, trabajador social y economista respectivamente. Después les paso el link si a alguno les interesa adentrarse en estos temas. Está muy interesante. Bien. Acá lo que vemos es el Producto Bruto Interno per cápita. Y acá Uruguay, por lo que ven, sube. Porque a pesar del magro desarrollo, en el contexto de nuestros países, que son desarrollo de las fuerzas productivas relativamente bajo en el contexto mundial, Uruguay tiene la ventaja de no crecer en su población, por lo tanto la base de ese quebrado hace que el PBI per cápita sea más alto que los países con los que estamos comparando, que son los que ya hemos descrito en charlas anteriores. Bueno, otro rasgo saliente y bastante característico del país. Fíjense, a ver si ahí se ve, la evolución del carácter rural de la población, por supuesto, como desarrollando los rasgos propios de cualquier país capitalista que se precie la tendencia a la urbanización, es decir, la concentración de servicios y en base al aumento de la productividad en el campo por la aplicación de tecnología y de métodos adecuados, significa, ¿no?, en parte una expulsión de población rural que pasa a ser sobrante rápidamente con la evolución de la productividad en el trabajo agrario, pero además porque crece más rápidamente que la rural la población en grandes urbes. Ahí ven la pendiente que es grande en todos los países, pero fíjense, a mí me gustaría que captaran que Uruguay, desde 1960, que es donde empieza el gráfico, arranca de bastante más abajo. Comparemos con México, que tenía una población afincada en el campo del 50% y nosotros estábamos en el 20%, y ahora estamos en alrededor del 96, 97% de población urbana, lo que es un reflejo también de la proletarización de la población bastante rápida que tuvo Uruguay. Bueno, sí, vamos a ir con la exposición, habiendo dimensionado un poco las proporciones. Vamos a intentar describir el ciclo de la economía uruguaya. Uruguay tempranamente cobró carácter capitalista. La forma asalariada de trabajo es la dominante, y esto tiene consecuencias: la fuerte urbanización. En cuanto a su inserción internacional, tanto como Argentina, es un país fundamentalmente exportador de bienes agrarios, de bienes primarios de base agraria, y esto es una coordenada que lo determina fuertemente en su ciclo, y como plantean los compañeros, es la base de su desarrollo y a su vez de su desarrollo encepado, digamos, de su desarrollo de una manera constreñido. Es un desarrollo que se da, pero se da en condiciones de relativo atraso con respecto a la media mundial y ni que hablar con los países más desarrollados. Históricamente, el desarrollo uruguayo tuvo que ver con la fluctuación de los precios internacionales de estos bienes, que sucesivamente habilitaron el ingreso de una riqueza extraordinaria. Y bueno,
La carne bovina fue el primero. En el que conozca un poco de la historia uruguaya, en su momento era como una gran vaquería. Y esto lo heredó la República Burguesa en su construcción. O sea, la materia de exportación más fuerte en los inicios fue la carne, después la lana, y hoy en día, como lo mismo que en Argentina, la soja, nosotros también la pasta de celulosa, bastante menos los productos lácteos, madera en chips, etc. Bien. El desarrollo, bueno, como les comentaba, esto tiene implicancias para la economía fortísimas, como pasaba a describir. Y la afluencia de dólares en estos ciclos de alza de precios de las materias primas de las que Uruguay es productor, implica un influjo de dólares extraordinario, pero que es eventual y que es fluctuante, y la manera en que se administra determina también la causa del freno y de las crisis y el estancamiento de la economía uruguaya. Bien. Entonces, esto presenta un problema para la economía burguesa, que tiene consecuencias para la vida de los trabajadores, por supuesto, ¿no? La implicancia de esta afluencia de dólares extraordinaria es que en el mercado de divisas, el dólar, por esa existencia irregular de alguna forma de dólares, termina sobrevaluándose por la administración. Esto implica una disputa entre exportadores e importadores para determinar el tipo de cambio conveniente al desarrollo del país y a su propio bolsillo, por supuesto, ¿no? Entonces, regularmente sucede que en el ciclo de expansión logra concitar la concordancia de intereses de los importadores y los asalariados que tensan por un peso apreciado. Esto incide en la cotización del dólar, además, por el lado de la oferta, la inversión extranjera directa y el endeudamiento. Esto es algo que administran los gobiernos a partir de su política económica, ¿no? Para manejar la cotización del dólar, que termina siendo un mecanismo de redistribución de la renta agraria. Bueno, el problema que plantean los compañeros es que, en tanto en los ciclos expansivos, porque estos ciclos económicos que se describen y tienen dos fases, uno virtuoso, uno que es aparentemente virtuoso, que es de expansión, en el cual hay afluencia de renta, y como decíamos, esto hace que, vamos a ver algunos ejemplos de intervención en el mercado de cambiario. Esto hace que la administración del mercado de cambio, un segundito, ahí está, que la intervención de las políticas de gobierno en el mercado de cambio determina una redistribución de la renta, abaratando el dólar contra el peso. Entonces, claro, los exportadores de los productos que exportan renta de la tierra toleran, digamos, esa política justamente por el carácter extraordinario, que no afecta a su tasa de ganancia, y por lo tanto sobreviven, digamos, a esa sobrevaluación cambiaria, lo que no pasa con el resto de la economía. Entonces, los exportadores de productos que no
que no participan de la renta directamente, cuyos productos no aportan renta agraria, no se ven realmente, digamos, postergados, no logran sobrevivir en momentos de crisis, cuando los precios internacionales de la renta de la tierra, los precios internacionales de los productos que aportan renta de la tierra bajan, ya sea por un cambio tecnológico o por distintas determinantes, como por ejemplo ahora en este momento con la soja. Si China frena su crecimiento, afecta la demanda de soja y por lo tanto bajan los precios. Por ejemplo, si Estados Unidos desarrolla tecnologías como por ejemplo el fracking, pasa lo mismo con el petróleo, y en el caso uruguayo puede pasar lo mismo. Por ejemplo, se estaba hablando hace un tiempo con el desarrollo de carne sintética. Entonces, ese tipo de cosas terminan afectando los precios internacionales de la media de los productos de base agraria que nosotros solemos exportar, y arranca la contracara del ciclo de alza, que es el ciclo en el cual refluye, digamos, los dólares. Entonces, los propios productores de productos agrarios empiezan a tensar la cuerda por el lado empiezan a denunciar un atraso cambiario, es decir, que los precios en pesos suben más rápido que los precios en dólares, y el dólar debería cotizar en más alto, digamos. Y eso parecería que ellos están resignando ganancia que les corresponde. Ahí va. Esto tiene consecuencias en la conformación del capital nacional, de base nacional. Digamos, cuando hay mayor riqueza en este espacio de valor, asisten capitales extranjeros a intentar producir y a participar de esa fiesta del ciclo alcista. A ver. Bien. El tema es cuando esa afluencia de valor remite, ahí viene la FEA, y ahí tenemos que sean las devaluaciones, porque el gobierno digamos, la política gubernamental monetaria no resiste la tendencia a la devaluación. Entonces se complica sobre todo para los que recibimos ingresos en pesos. Bueno, esto tiene consecuencias también para la conformación de la clase dominante. Cada uno de estos ciclos hacen de que el peso del capital extranjero crezca, y el capital nacional, por lo tanto, se desplace a áreas de menor rentabilidad, se reproduce en escala menor. Y es fundamentalmente esos capitales los que suelen encabezar movimientos digamos, que tienen por su batería programática, son el ajuste, para que recompongan las condiciones de reproducción cuando afecta la crisis. Es decir, la clásica de, si no se compite si el dólar alto implica que no se puede competir, hay que bajar, si el dólar bajo, hay que subir el dólar, hay que flexibilizar el mercado de trabajo, hay que, digamos, desarticular los sindicatos. ¿Para qué? Para poder abaratar los costos por el lado del capital variable, por el lado, digamos, de nuestros sueldos. Bien. En cuanto a los capitales extranjeros que se radican en el país, pero que no están abocados a la exportación de bienes de base agraria,
por ejemplo, logran, a partir de sus dimensiones, logran hacer lobby para tener algunos tratamientos preferenciales, como por ejemplo se afincan en zonas francas y recogen, digamos, logran conseguir exoneraciones impositivas. Bien. Acá se muestra este gráfico que construyeron los compañeros de cómo se registra la sobrevaluación del peso. Esto es un debate, ¿no? Porque esto del atraso cambiario, ¿dónde debería estar puesto el dólar, ¿no? Sí, el dólar contra el peso. Digamos, la cambiabilidad es una cosa nominal. El tema es cómo aumenta, cuál es la dinámica y cómo suben los precios en pesos y los precios en dólares. Entonces, ahí vemos el ciclo, digamos, el ciclo histórico, una serie que presentan los compañeros desde 1956 a 2019. Ahí vemos que cada vez que el gobierno intenta administrar la afluencia de dólares y dar seguridad a la plaza, también para alentar inversiones extranjeras, se ponen de moda políticas cambiarias que se llaman de tipo de cambio preanunciado, como las que ustedes vivieron en su momento, la paridad un peso, un dólar, y hay otras modalidades, como por ejemplo, como la tablita, el modelo tabular de predicción del dólar, implica que el gobierno sale a vender o a comprar dólares para garantizar esa cambiabilidad en cierto rango. Y durante los 90, nosotros tuvimos un modelo que ustedes están teniendo ahora también, el de las bandas de flotación, es decir, el gobierno se compromete a implicar las divisas que tienen reserva en el mercado de cambio para sostener en ciertos márgenes la moneda. Y eso da cierta estabilidad, permite a la gente tomar crédito en las distintas monedas sabiendo que la forma de cambio va a estar preanunciada. Bueno, ahí están los ciclos, como se ve en los momentos que el 0% sería el cambio, digamos, el tipo de cambio regular, por debajo hay una subvaluación y por arriba la sobrevaluación que denuncian los exportadores de bienes agrarios. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, a partir de 2008, en la parte, digamos, positiva del ciclo que empieza luego de 2002, luego de la crisis que desplomó los salarios, acá en Uruguay, pero también en Argentina, un relanzamiento de la economía uruguaya que implicó a partir de 2005 y hasta 2015 un crecimiento de tasas muy importantes, y hasta más adelante también se prolongó un poco más. Fue un periodo de crecimiento histórico. Y ese periodo coincidió con un alza de los precios internacionales de la soja y también un alza de la inversión extranjera directa, lo que permitió al gobierno de esos 15 años, que fue el gobierno del Frente Amplio, sustituir el papel que juega el endeudamiento externo en la captación de dólares por esta inversión extranjera directa. ¿Qué pasa? Claro, justo coincide que a partir de 2008, sobre todo en Estados Unidos, habría que discutir si fue como una forma de avivar su propia economía también, que se subieron
se bajaron las tasas de interés y por lo tanto hubo capacidad de tomar préstamos en Estados Unidos y esto movió el mercado de capitales y el mercado de divisas y hubo una afluencia de un montón de capital que se estaba prestando a tasas bajas y que a su vez, en el caso de que no quisiera depositarlo de interés, estaba pagando muy poco y entonces la avidez de ese capital era de inversión productiva. Si esto coincide con un momento de alza de los precios internacionales de la soja, o en la plaza uruguaya, en este espacio de valor, pero también en otros mercados regionales, iba a ser una oportunidad de participar de esas ganancias. Entonces, eso fue lo que determinó que este ciclo se sustituyera bastante, se recompusieran, se reestructurara la deuda y bajara respecto del stock de inversión, de cómo es de inversión extranjera directa. Bien. Acá se presenta un cuadro de los países de origen de la inversión extranjera. Ahí vemos la comparación en 1910, 1930, 1940, 1950, y cómo va perdiendo peso Estados Unidos, que en su momento, hacia 1950, era súper importante, era casi el 70% de la inversión extranjera en Uruguay, era estadounidense. Ustedes pueden imaginarse eso, las consecuencias políticas, cómo arraiga el antiimperialismo en esas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este cuadro que muestra, ahí está, los flujos y reflujos de deuda externa y de inversión extranjera, para mostrar sobre todo de que la inversión extranjera no implica en todo momento, digamos, la predominancia de la remisión de utilidades, sino que por ciertos momentos es todo lo contrario. Es una palanca para el desarrollo de la cual se sirven los gobiernos burgueses para acrecentar la producción nacional, el PBI, etc. Por eso lo tienen tan en consideración. No es simplemente una sangría, sino que la apertura a los capitales internacionales tiene las dos caras. Bueno, acá otra de las consecuencias, como el desplazamiento del empresariado nacional, que nos dice Juan G. Monat, que lo tiene estudiado en un libro que se llama Los de Arriba, que estudia las consecuencias de todo este desarrollo para la clase capitalista uruguaya. Y ahí se ve como una comparativa en los distintos años acá esta línea de acá arriba, sería la productividad media de los capitales extranjeros radicados en el país, lo pone como un 100, no contempla las empresas rurales, financieras y el sector construcción, dice ahí, nos aclara, pero nos da una idea de la competitividad de nuestro capital, digamos, vernáculo. Bueno, acá esto va a ser una ayuda importante para la fluidez de la presentación, porque acá nos presentan un esquemita en donde ellos, como le decía Ollanzábal, Rodrigo Alonso y Juan G. Monat, estos autores que se inscriben, ya les digo, en la línea de desarrollo de los trabajos de Juan Íñigo Carrera, por cómo ponderan, cómo tienen en consideración el tema de la renta de la tierra para explicar el ciclo uruguayo. Acá lo vemos, esto es el esquema general, ¿no? En los momentos de expansión, se lo voy a leer, bueno, se combina crecimiento económico e inclusión social. Hay un pacto distributivo que en su momento lo encarnó políticamente el vallismo, y en los últimos 15 años el Frente Amplio. Y eso dice mucho también de la naturaleza del Frente Amplio como formación política. Después si quieren lo vamos a hablar, pero
El asunto es que, por más que esté fundado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, el papel que viene a cumplir, digamos, la necesidad que encarnan, el movimiento social con el que empalman, es digamos, es la conjunción de los intereses de la clase trabajadora y un sector de la burguesía. Y como en el ciclo alcista le es necesario, se forma ese pacto distributivo que tiene consecuencias sociales muy importantes, incluso beneficiosas para el mejoramiento de la calidad de vida de los uruguayos. En general eso coincide con ese pacto de la burguesía para lograr paz social y para permitir el desarrollo, lo logra haciendo concesiones también a la fuerza de trabajo. Una de las formas de hacer concesiones es la gravitación que tiene el Estado, porque tiene la posibilidad, porque hay mayor recaudación impositiva, y el Estado se encarga también en esos ciclos de alza, esa presencia, además de lo que hablan los liberales del Estado dirigista, es beneficio también para la clase capitalista, ¿no? Porque en la composición de la fuerza de trabajo, ellos se ahorran, los capitalistas individuales se ahorran también el pago de capital variable, digamos, de manera indirecta. Por ejemplo, si es pública la salud, la educación, todo lo que hace a la formación de la fuerza de trabajo para que pueda seguir asistiendo a las puertas de la fábrica, a los talleres, etcétera, con la calificación adecuada. Si eso se distribuye en el conjunto de la economía, en el conjunto de la clase capitalista, algunos, digamos, los beneficia y aparte aporta las condiciones de inversión y de realización también de los capitales. Bueno, ahí como vemos, por la vía cambiaria, u otras, dice acá en el esquemita, claro, porque hay... ¿A qué se refiere esas u otras? Porque fundamentalmente la distribución acá en Uruguay de la renta de la tierra se hace por la vía cambiaria, pero también podría ser por la vía de los impuestos, de las redenciones a las exportaciones de bienes agrarios, como por ejemplo pasa en Argentina. Es mucho más sutil o subrepticia o objetiva pareciera, porque no, en definitiva no es, porque si se interviene en el mercado de divisas y el tipo de cambio no es tan objetiva, pero en apariencia sí tiene menos resistencia la redistribución de la renta por esas vías. Bueno, al subir los precios de las materias primas, sube la porción de renta de la tierra. En la plaza hay una mayor demanda de trabajo, lo que es transporte, todo, se reactiva un montón de industrias asociadas, por ejemplo, en el caso de la pasta de celulosa, hay pequeñas industrias que abastecen a esas grandes, entonces hay un movimiento de crecimiento, y para participar de la captación de esa renta es que aumenta la inversión extranjera cuando hay bonanza. La contracara de todo esto, ¿qué pasa? Que plantean los compañeros. Es el estancamiento y la retracción cuando se reduce el flujo de renta, cuando bajan los precios internacionales de la soja, bueno, es un fenómeno asimilable a lo que pasa con el petróleo, o en el caso de Venezuela, al cobre y otros insumos que impliquen, digamos, renta de la tierra en Chile o lo que fuera. En el caso del cobre, renta minera, no es una renta agraria, pero vale la comparación. Cuando se reduce ese flujo compensador, se frena el crecimiento, dice, y hay estancamiento o caída. En esos periodos, cuando se resiente la economía porque se corta el chorro, se trata de lograr estabilidad, los gobiernos tratan de lograr estabilidad, de mantener el timón firme de la economía y buscan sustitutos regularmente, más concesiones a las inversiones extranjeras,
o contraer deuda externa, para que haya más dólares con los cuales poder afrontar, digamos, la puja al alza del dólar. Bueno, un freno a la acumulación, quiebran un montón de capitales, baja la demanda de fuerza de trabajo, entonces hay estancamiento salarial, crecimiento de desempleo, y acá la gran conclusión, que es, hay una fuga hacia adelante que implica que si no se reactiva el flujo de renta, hay ajuste, en algún momento se ajusta el precio del dólar y se ajustan todas las variables de la economía, se rompe el pacto distributivo y dicen los compañeros, se forma una coalición que puja por ese ajuste, que es lo que le pasó un poco al Frente Amplio hacia 2019 antes de perder las elecciones. Es decir, todas las formaciones políticas que venían medias derruidas de tiempo atrás, de la crisis del 2002, que sostenían en su gran mayoría un discurso de ajuste, es decir, un discurso de... En los momentos de auge, los liberales se ponen contracíclicos y lo que dicen es que no hay que ponerse dadivosos porque lo que hay que hacer es ahorrar para cuando venga la malaria, pero no con un sentido de desarrollo, sino con un sentido de amortiguar estas caídas y aparte es la excusa para sostener tasas de ganancias amplias, ¿no? Es decir, a costa del capital, de lo que es capital variable, transformarlo directamente en plusvalor. Bueno, ¿por qué dicen los compañeros que el ciclo, digamos, constituyen dos caras de la misma moneda y a su vez este empuje y freno de la economía determinado por los precios internacionales de los bienes con base agraria? Por esto que decíamos, cuando viene el ajuste, los capitales que resisten son los que pueden, son los que sobreviven, son los que no dependen, digamos, de esa bonanza, resisten los más grandes, y entonces con cada nuevo ciclo queda más abultado la porción del stock de capital de inversión extranjera directa y por lo tanto del empresariado que está extranjerizado. Bien, acá tenemos un gráfico que muestra también el devenir del salario real. Acá no lo tengo, pero podríamos mostrar también cuál es la participación del salario en la renta nacional y va a describir una curva muy parecida. Están los momentos de alza que coinciden con el vallismo. Su actividad política tiene mucho que ver, aunque no su perfil ideológico, pero sí su política económica tiene mucho que ver, es muy comparable con lo que le pasa a los argentinos con el peronismo. Y acá en el momento de crisis vemos que se estanca el salario, y cuando se resuelve la crisis por el lado de autoritario, se conculcan las libertades, se le quita a los trabajadores la posibilidad de defenderse, de organizarse. Ahí vemos hacia del 72, digamos, al 80, una baja permanente del salario real, y que es la auténtica explicación de por qué se dio la dictadura. O sea, en el 73, cuando se da el golpe, el MLN Tupamaros, la guerrilla estaba destrozada, lo que existía era un fuerte movimiento sindical que de hecho mostró su vigor en la huelga general que se le hizo al gobierno dictatorial durante 15 días, que es un hito histórico del movimiento obrero uruguayo. Y bueno, en la caída estrepitosa del salario muestra cuál fue el verdadero sentido de la dictadura. Resolver esa crisis. A la salida de la democracia hay un empuje, como vemos, la vuelta a la sindicalización, la resistencia que se desata, se recobran los sindicatos. Esta alza y esta pendiente de alza que vemos acá
Yo no sé si se ve el cursor cuando yo describo, pero bueno, la última pendiente se ve, está notable. Esta pendiente son los últimos años, que también es la afluencia de lo que hablábamos, de los precios, digamos, de dólares a partir de la venta de soja y el ciclo progresista. Yo me gustaría hacer notar dos cosas. En primer lugar, de que el ciclo progresista y la adhesión del proletariado al Frente Amplio tiene un fundamento, que es esto, es la recuperación, ¿no?, salarial. Además de que, digamos, que hacia 2002 pasaba esto, la crisis, que cambió el humor político del electorado uruguayo fuertemente al punto que de romper con el tradicionalismo del bipartidismo blanco y colorado, se le dio la oportunidad a una nueva formación política y lo que logra es esto, un alza en una recuperación importantísima, congruente también con la recuperación de la economía y con el alza de las ganancias, ¿no? Pero si comparamos en el punto más alto el salario real hacia los 70, fines de los 70, a principios de los 70, no estamos ni cerca, ¿no? O sea que con 15 años de crecimiento a tasas chinas, esto es todo lo que logramos. Bien. Espérate. Bueno, acá hay más cuadros que muestran lo que venimos hablando. Ahí está la coincidencia de la afluencia de renta agraria, porque esto que yo en forma media trancada y quise describir, en el caso de los compañeros, lo acreditan con investigación empírica muy seria. De hecho, la mayoría de los datos que aportan forman parte de tesis de doctorado o de maestría que ellos mismos trabajaron, se abocaron a ese trabajo como parte de sus estudios y un laburo chino les da al costado, pero bueno, lograron unas bases de datos y de investigación muy importante con la cual tendríamos que lidiar más los militantes. Yo mismo, por ejemplo, acá tenemos la tasa de ganancia de las 500 empresas más grandes de origen, según el origen de capital, y otra vez muestra las nacionales por debajo de las extranjeras. Un comentario. Porque cuando muestro esto, ¿no?, de la productividad media o la rentabilidad media del capital nacional o de origen nacional, al compararlo con el extranjero, pareciera que yo, no sé, que estoy defendiendo como pobrecitos los capitalistas nacionales, y nada que verlo. Yo lo único... me interesa mostrarnos más un dato de la realidad. De hecho, el argumento nacionalista, que podría decir que, digamos, sería una cosa muy infantil, ¿no? En el caso uruguayo, cuando vimos todos los gráficos, las dimensiones de Uruguay, es impensable un desarrollo autocentrado, una autarquía, apostar al mercado interno. Lo que parece una locura en su momento fue un planteo político. Yo creo que hoy en día la militancia, los intelectuales uruguayos, que son mucho más lúcidos que eso, no se plantean eso, sino que están bastante conscientes de la necesidad y lo imparable que es la integración económica, más allá de las contratendencias que hoy en día Trump discuta la ONU y todo eso, como que pueda parecer un epifenómeno de una tendencia a la retracción del capital estadounidense sobre sí mismo, la intención que pueda tener de esto de Make America Great Again, que lo que quieren hacer sobre bases propias y hacer confluir de vuelta el capital de origen estadounidense hacia Estados Unidos, etc. Para mí es una tendencia que no puede imponerse. A la larga, la ley del valor hace que la integración sea mundial,
Y bueno, ni que hablar que en Uruguay sería una locura plantearse una cosa así, pero un asunto que me gustaría subrayar es que si alguien pensara, por ejemplo, de que es más progresivo el capital nacional con respecto al extranjero, porque tiene raíces locales y la consecuencia de su desarrollo es el propio desarrollo de las fuerzas productivas locales, hay que saber que la tendencia, hoy lo vimos con la formación bruta de capital fijo, la tendencia es una reinversión baja y de hecho existen 62.000 millones de dólares de residentes uruguayos invertidos en el exterior, que es en definitiva exportación de capitales, no a la forma de empresas que hacen lobby y determinan políticas de otros estados, pero sí son capitalistas uruguayos que remiten utilidades al exterior, lo mismo que podría hacer una empresa extranjera. Así que ahí se cae un poco un argumento nacionalista. Bueno, acá más cuadros que muestran más o menos lo mismo. Acá, bueno, acá se muestran la gravitación del capital extranjero contra las empresas nacionales en el 87 y en 2015. Ahí está como porcentaje de las ventas, ahí vamos y vemos y en los números. Y bueno, la tendencia es creciente, digamos, de la participación del capital extranjero. Ahí vamos, ahí vemos. Bueno, acá este cuadro muestra cambios en la composición de los terratenientes, de quienes están en tenencia de la tierra en Uruguay. Y como acá Juan G. compara a partir de trabajos de Vivian Trías, que es un marxista bastante popular, tenía origen, era uno de los dirigentes del Partido Socialista y parlamentario, que en 1959 es un trabajo sobre la rosca oligárquica en Uruguay, y él toma esos datos y los compara con un cuadro que hizo con datos de la prensa, de investigación en otro tipo de fuentes, y compara quiénes son los mayores tenedores de tierra y su lugar de origen, su país de origen. Entonces, ahí compara que hoy en día la mayoría de las mayores superficies son extranjeros, hay mucho argentino, hay brasileros, sobre todo sobre la frontera. Por ejemplo, acá, creo que una de las... acá, Monte del Plata, usted no le sonará, pero si les digo Grovo Copatel, esta que es la más grande, digamos, Monte del Plata es Grovo Copatel acá en Uruguay, o por lo menos lo era en su momento, yo no sé, los grupos se venden, se compran. Acá UPM, estos son las papeleras, que tienen un montón de campos plantados. Cuando en su momento, en 1959, en comparación, veíamos que quiénes eran los mayores tenedores, eran Martí Corena, Gallina Lever, todos apellidos patricios. Y hoy en día son grupos económicos extranjeros. Lo que ni a mí ni a Juan G. Monat nos duele para nada, simplemente hay que registrar eso. Comentan, porque sí lo tienen estudiado estos compañeros, que esto no tiene mayores consecuencias a nivel gremial, es decir, la Asociación Rural del Uruguay siguen teniendo preponderancia los capitales nacionales y empresas multinacionales como, yo qué sé, como Monte del Plata o como PepsiCo, que se radican en zona franca acá, no son de participar en las gremiales empresariales para ejercer lobby y presión, sino que por su propio peso negocian directamente con los gobiernos, y lo que yo concluyo de lo que dicen los compañeros. Bueno, ahí vemos cómo se describen los distintos ciclos. Acá
la variación anual del PBI, ahí se muestran las crisis, la tablita del 82, la crisis del 2002. La crisis de 2002 es una crisis muy parecida a la que tuvieron ustedes. De hecho, esto como un rebote también, se dio como un rebote de la crisis de Argentina, cuando en Argentina se declaró el corralito bancario. Resultó que muchos de los depósitos en Uruguay eran de residentes en Argentina, y como no podían hacerse con sus dólares en Argentina, empezaron a retirar los dólares que tenían depositados acá en Uruguay, y eso generó lo mismo, una especie de corralito, y bueno, eso disparó la cotización del dólar porque se retiró oferta, etcétera. Acá este gráfico muestra un poco los flujos de renta agraria. A ver, bueno, acá la sobrevaluación cambiaria, ya lo vimos. Acá. Ahí está, ahí también. Ahí ven los saldos netos creo que estos son los saldos netos. Ahí está, los flujos de capital extranjero. Cómo entra capital y cómo se remiten utilidades y cómo también se retiran los capitales de la plaza cuando refluyen los dólares provenientes de la renta agraria, de los bienes de agraria de exportación. Y acá el índice de salario real, ustedes vean, del 70 al 82, como cae por las circunstancias políticas en que los trabajadores no podíamos defender nuestro salario. Eso recompone las condiciones de inversión. Es decir, si los salarios están desplomados, eso baja el umbral del capital necesario para invertir e iniciar una empresa. Y aparte, si se retrae la actividad, también por falta de demanda se abaratan el capital constante, se desvaloriza y genera una nueva posibilidad de un ciclo económico, digamos, de recomposición de las tasas de rentabilidad y por lo tanto de la inversión, hasta que se desploma de nuevo en el 2002. Y acá tenemos este periodo que yo les decía, histórico de crecimiento. Opa, y acá. Ahí. Bueno, las conclusiones de todo esto es que, como decimos acá, hay un crecimiento que es dependiente de una variable externa, extraordinaria y fluctuante, que es la renta de la tierra. En el largo plazo se presentan límites por el avance tecnológico aplicado al agro. Lo que decíamos, para los productores de petróleo será el fracking, para nosotros la carne sintética, o no sé, mañana será un dispositivo tecnológico que sustituya la siembra directa y que haga que el diferencial, o dirían los economistas liberales, de nuestras ventajas comparativas de nuestro suelo no lo sean tanto. Y además de que esto tiene un límite ecológico, es decir, nosotros en este momento se sostienen los niveles de inversión, o se sostuvieron durante un periodo, en buena medida tiene un peso importante el tema de las papeleras. Y el tema de, por ejemplo, la producción de soja, sin mayores controles, tiene consecuencias. Yo no soy muy ecologista, pero hay que saberlo. Esto tiene consecuencias para el suelo, y aunque yo no quiera y me haga el duro y no sea hippie ni nada, cuando voy a la playa en Uruguay, algo que antes hacía normalmente, por lo menos acá en la zona de Montevideo, se puede notar que por la saturación de fósforo y como ese fósforo en las capas pasa a los ríos, se desarrollan bacterias nocivas, las cianobacterias, que en muchos casos, en muchos periodos del verano, cuando hay mucho calor, impiden los baños. Entonces,
Y en las playas estamos hablando de Montevideo, que es ya zona estuario, es decir, no es un río cerrado, sino que aún con ese caudal siguen perviviendo, aparte se depositan sobre la orilla y hacen que se pierda un atractivo turístico que también tiene consecuencias económicas. Entonces, por este lado, además de los fitosanitarios que también cuando se abusa y se usan sin control, también tienen consecuencias contaminantes y para la salud. Bien. Bueno, acá, para mencionar un poco que esto que decíamos, que la distribución a partir del tipo de cambio de la renta agraria, implica que se afiancen las siguientes tendencias, que son la primerización de la economía, pero es que esto que decíamos, que con un tipo de cambio alto, los únicos exportadores que resisten son los que están dedicados a productos agrarios, que son portadores de renta, en la tesis de los compañeros. Bueno, existe poca reinversión, una productividad media-baja del capital nacional, una especialización en productos de bajo valor agregado, y por lo tanto bajos salarios, directos, indirectos, diferidos. Directos, el salario que nos pagan por el tipo de producto que hacemos. No somos un país de desarrollo tecnológico alto, y por lo tanto en los momentos críticos, cuando se corta el chorro, como decíamos, se corta el chorro de la renta agraria, el salario indirecto, es decir, la intervención del Estado con servicios de calidad, también remite. Y bueno, el salario diferido permanentemente se plantea por parte de la clase capitalista para sostener este estado de cosas, reformas de la seguridad social, porque quedan desfinanciadas, porque claro, para sostener condiciones de inversión lo que se hace son exoneraciones impositivas a los capitales, y todo el peso, y la mayor parte del peso de las jubilaciones recae sobre el capital variable, es decir, sobre Montepío, y los aportes patronales son exonerados para habilitar las condiciones de inversión. Esto tiene consecuencias, una baja en la calidad de vida, o sea, baja con respecto a qué, ¿no? Baja con respecto a lo que podría ser, con esta afluencia, digamos, de riqueza bien administrada y bien puesta, digamos, en el desarrollo nacional, según la perspectiva de los compañeros. Y bueno, tiene consecuencias también esto con respecto en la sociedad, que hay una creciente degradación social y una lumpenización, un crecimiento del narco, crecimiento de los asesinatos, como dato estadístico, cada 100.000 personas. Estamos en niveles más altos, aunque ustedes no lo crean, más alto que Argentina. No más alto, por ejemplo, que Rosario, pero sí que con el conjunto de la Argentina. Uruguay tiene más muertos por asesinato. Y esto es todo un subproducto de esta dinámica. El asunto es, ante esta dinámica, ¿qué perspectiva de salidas hay, ¿no? Este problema que se plantean, este nudo. Desde el lado de las tradiciones marxistas, la organización política histórica más importante, que es el PSU, y que es la corriente también, es la corriente política más importante dentro del movimiento sindical uruguayo, que es el PCNT. Los planteos, son los planteos mayoritarios, son de resolver este nudo a partir de diálogos nacionales que planteen la necesidad del desarrollo nacional y el trabajo nacional, con trabajo aplicado a tecnología de punta, etc., sin que medie una transformación social de fondo que cambie que cambie el estado de cosas.
para mi gusto, bueno, y por eso apuestan al Frente Amplio. Eso es lo que existe, las tendencias mayoritarias. Después, al costado del Frente Amplio, después hay otro tipo de tendencias, a nivel de lo que se llama a sí mismo el campo popular, bastante más tibias que eso. Y lamentablemente, hay que decir que los compañeros que tienen el horizonte de la revolución social, de las transformaciones de fondo, son las corrientes que yo por lo menos adhiero. Somos muy pocos, somos minoritarios, y a su vez nuestros planteos programáticos adolecen bastante digamos, de añorar lo que en su momento fue el Frente Amplio del 71. Tenía un programa, digamos, si se quiere, desarrollista radical, con planteos como, por ejemplo, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca, todo eso. Pero no no tenían planteos expropiatorios del capital, ni mucho menos una revolución social, no estaban para eso. Y bueno, entonces es un límite que se plantea para la izquierda extra frente amplista. Muchas veces también nos vemos alentados por tendencias también que ponderan la autogestión como una salida productiva para todo este panorama. Es decir, que a partir del Estado empresario se puedan, digamos, habilitar cooperativas o lo que fuera para lograr un desarrollo productivo sin que medie una revolución social que instaure digamos, una nueva conducción de la sociedad, por que los trabajadores se hagan cargo y se hagan de las riendas de la sociedad y de la riqueza nacional. Bueno, esos son los problemas, por lo que yo veo, digamos, en cuanto a la descripción, yo creo, comparto bastante lo que plantean estos compañeros, pero en cuanto a las salidas, no quiero ser un atrevido, pero parecía que fueran ilusos, es decir, tanto lo del Partido Comunista o compañeros como, por ejemplo, los que participan de este libro, porque su apelación es a un diálogo nacional, no con el conjunto de los trabajadores, sino por ejemplo, con los partidos políticos de oposición, que son la derecha, con la izquierda burguesa, que es el Frente Amplio, y con las cámaras empresariales. En realidad son los que han venido gobernando hasta ahora con los resultados que tenemos a la vista. Entonces, el desarrollo político está un poco encepado en eso, y las perspectivas de los que estamos por fuera de eso son bastante magras. Por decir algo, dar una proporción. En el último congreso del PIT-CNT, las tendencias, digamos, que plantean algo distinto a la acción, digamos, que no se adhieren enteramente, que no tienen compromisos estratégicos con el gobierno del FA, representaron algo así como un 10%, porque lo digo con propiedad esto porque se votaron documentos contrapuestos y después eso digamos, al final del Congreso se expresó en listas para los órganos de dirección del plenario intersindical de trabajadores y para la Convención Nacional de Trabajadores, que es el PIT-CNT, y ahí se midieron fuerzas y realmente los sectores que están, podrían decir, descomprometidos estratégicamente con el Frente Amplio, que ponderan la independencia de clase en su propio discurso. No quiere decir que la mayoría de ellos la mayoría de los participantes de esa corriente no sean también votantes del Frente Amplio, pero por lo menos en su actividad sindical no la someten a la suerte del Frente Amplio como gobierno. Son una minoría bastante importante, o sea, son una minoría de 1 a 10. Y el Partido Comunista del Uruguay salió fortalecido. Se rompieron un par de alianzas que tenía, pero salió fortalecido, y son los que, digamos, lo que sostienen esta política, digamos, del diálogo permanente con
no con la sociedad, sino con los partidos de las patronales y con las patronales mismas. Entonces, yo creo que estamos como bastante mal educados como para intentar ensayar una salida propia. Tenemos como trabajadores uruguayos, un trabajo por hacer bastante, un trabajo político para nuestra propia educación y como bastante largo por hacer para desembarazarnos de esa estrategia. Y la veo dificilísima porque, ya te digo, ya les digo, en el último congreso del PCNT salió fortalecido el PSU, fortalecido las corrientes mayoritarias, aunque crece, digamos, con respecto al congreso pasado, los compañeros que tienen algún planteo distinto. Yo digo que hay campo para que sea mucho más grande. Y a su vez, dentro del campo de los que tenemos algunos planteos distintos, adolecemos de algunas taras para mí, que son, ya te digo, la apelación a un estado empresario, el programa del Frente Amplio Histórico, programa del 71, y esto combinado con algunas formas de autogestión, una salida que no es tal, ¿no? Quería preguntar qué es tan acierto de que las negociaciones colectivas de la clase trabajadora uruguaya es por rama, y si es así, qué tan fuerte es, porque acá en Chile no pasa eso, es una conquista que nosotros queremos tener acá, ¿cachai? La negociación por rama. Y la otra pregunta era que realmente no nombraste Punta del Este, que toda la burguesía paraguaya, brasilera, argentina, van a timbear ahí realmente. Para mí Punta del Este es la zona, la timba de la burguesía, ¿cachai? Para el Conrad, ¿cachai? Hay yates hermosos, pues muy lindo, es otro Uruguay ahí, ¿cachai? Y es lo que a nosotros nos muestran por acá, ¿cachai? Y quería preguntar, ¿cuánto deja de plata para Uruguay esa burguesía que va a veranear ahí, ¿cachai? Que le arranca la clase trabajadora y juegan en la timba, ¿cachai? En otros países, ¿cachai? Yo no sé si va la burguesía chilena también, pero yo sé que la del Mercosur va, ¿cachai? Esa era mi pregunta por ahora. Con respecto a los consejos de salarios, ustedes se acuerdan en los gráficos que mostrábamos en los momentos de alza, que coinciden con el segundo vallismo. Ahora le doy la palabra, o si quieren agarrar un lápiz voy anotando. Lo que coinciden con el segundo vallismo tiene mucho que ver con ese diseño institucional, esa instancia de negociación que son los consejos de salario. Por muchas cosas, porque se fijan salarios mínimos generales y se fijan salarios mínimos por rama. Hay categorías de discusión salarial y es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, sí que habilita la mejora salarial, seguro. Y la mejora, no solamente la mejora salarial, sino la mejora de las condiciones de trabajo. Y eso lo registra la estadística. Eso es incontrastable, ¿no? En su momento generó discusión en el seno del movimiento obrero, por supuesto, porque a la vez de que permite una mejora salarial, integra a la institucionalidad estatal al movimiento obrero, que lo que tenemos pretensiones de transformación social no nos viene mal, nos viene mal, obviamente, que educarnos como trabajadores en la componenda, en la negociación permanente, y en los pactos, porque obviamente después de que se firma una negociación salarial, hay cláusulas digamos, para inhibir conflictos por ciertos temas, por ejemplo, por lo salarial. Entonces, y muchas veces esos pactos son a la baja, pero lo cierto es que nos pese o no nos pese o lo que fuera, pero lo cierto es que tiene estos dos rasgos. O sea, por un lado, se integra el movimiento obrero al Estado, y por otro lado, permite mejoras importantísimas en las condiciones de trabajo y en las condiciones de nuestra reproducción como clase,
como fuerza social, la fuerza trabajadora, la clase trabajadora. Entonces, sí, es así, se negocia por rama acá. Y sí tienen fuerza de ley los consejos de salario. Yo pienso que es algo que no hay que perder, o sea, minar los consejos de salario sería ir en contra de los estándares de vida que se conquistaron, es decir, la magia de una política, digamos, transformadora está en ver cómo en la conducción del movimiento obrero a partir digamos, de la participación en sus luchas se logra los beneficios de la negociación, pero digamos, a acreditar posibilidades de conducirse, de autonomía, y a su vez, por el otro lado, compensar eso con una política fuerte digamos, de denuncia a la institucionalidad burguesa, etc. Obviamente que no es fácil, y en eso está todo el tiempo, todos los que de las corrientes socialistas históricas participan del movimiento obrero. No sé, después si quieren podemos ampliar un poco más, pero con respecto a Punta del Este, sí, o sea, tanto el turismo es importantísimo, tiene un peso importante en el PIB uruguayo, y la construcción también en Punta del Este, la construcción que obviamente abocada al turismo, porque ahí vive poca gente, sí, siempre tuvo un peso importante en la economía uruguaya. Y de hecho, siempre como me parece que estaba sugiriendo vos, siempre se estimó de que hay mucho lavado de dinero sucio, sobre todo durante la época de los 90, que había poco control financiero y se tenía a Uruguay como una plaza financiera. Muchos de esos dineros, non santos, dineros negros, se blanqueaban en la industria de la construcción, y por más que después no tuviera los réditos que podía esperarse, se supone que hay mucho de eso. Punta del Este siempre tuvo eso. En esa mala fama, coincido. Y no hablé nada de eso, no preparé un argumento en torno al tema. En primer lugar, agradecerte, Gastón, por la exposición. Está muy, muy, muy clara, hartos datos, bastante interesantes. Así que muchas gracias, compañero, y felicitaciones también. Hay una cosa que me quedó dando vuelta y quería hacerte una pregunta respecto de dos tendencias que me parecería interesante conocer. En primer lugar, me llama la atención esta caracterización que tú haces de la PIT-CNT, ¿cierto? Este gran como supraorganismo. Me llama la atención de partida de que, teniendo la conducción ahí los partidos oficialistas de la izquierda que hoy día están en el gobierno, tú también das cuenta de que existe como discusión política al interior, y que al interior también de ese organismo de masa hay fuerzas que son opositoras al gobierno y que están más por la izquierda, ciertos grupos más independientes de la izquierda oficialista. Eso para mí ya es una cosa bastante extraña, que exista ese fenómeno. Entonces te quería preguntar por la tendencia de eso, si tú ves que eso tiende a, por esta institucionalización que tiene los organismos, ¿cierto?, a través de los cuales la clase realiza sus luchas reivindicativas, si esto tiende como a dispersarse, o lo ves que la PIT-CNT sigue siendo una orgánica fuerte que no pierde fuerza y no pierde composición, digamos, ¿eh? Porque uno tendería a pensar que va como por la primera tendencia, visto desde acá. En Chile algo como eso es impensable. Y en segundo lugar, te quería preguntar algo que está relacionado también por la tendencia de la participación electoral, porque otra cosa también que me llama la atención de tu exposición es que pareciera ser que efectivamente el gobierno y las fuerzas de izquierda que están en el gobierno sí tienen bastante base social en organismos, en la misma PIT-CNT, sindicatos, etc. Y te quería preguntar si es que existe durante los últimos años, últimas décadas, una tendencia hacia el mayor abstencionismo electoral, o una desafección de la gente respecto de los partidos y de la institucionalidad política, ¿eh? Que por lo menos en Chile
es una tendencia pero clarísima durante los últimos por lo menos 20 años y que mucho de lo que fue el estallido tenía que ver con eso. Y también en Argentina hoy día es lo que se está viendo por lo menos desde algunos años hasta ahora, que va subiendo siempre la abstención electoral, que habla también de una desafectación de la base respecto de los partidos políticos tradicionales. Así que eso te quería preguntar, compañero. Bueno, compañero, sí, el PIT-CNT, digamos, funge como central única en Uruguay, tiene forma orgánica de convención, es decir, pero reúne sí, al conjunto del movimiento obrero. Creo que existe a partir de algún partido político muy, muy minoritario, que no tiene expresión parlamentaria, por lo menos en este periodo, algún intento de construir una central propia por fuera del PIT-CNT, pero no cundió, no tuvieron suerte ninguna. Lo que sí existe y que está bastante arraigado es una corriente sindical a la interna del PIT-CNT, conformada por un conglomerado de gente digamos, de distintas tradiciones políticas e ideológicas, algunos de referencia marxista, otros provenientes del anarquismo. Es como una cosa bastante heterogénea, pero y que es una tendencia que se le denomina coordinación de sindicatos y que ya te digo, en el último congreso tuvo este peso. Sí, a diferencia de lo que pasa en Chile, esto pervive. Bueno, en algunos momentos estuvo más fuerte, creo yo. En este momento perdió un poco de peso porque tuvo un desprendimiento de compañeros que estaban antes en esta tendencia y ahora se acercaron un poco más a la línea sindical del PSU, por ejemplo. Votaron, no, de hecho redactaron el documento mayoritario que salió aprobado de promover desde el ámbito, digamos, desde lo sindical, desde la central, mesas de diálogo de cara a la sociedad, pero cuando se dice de cara a la sociedad es una mentira porque no es de cara a los asalariados no organizados, de cara a los estudiantes, de cara a los cooperativistas de viviendas, es sobre todo de cara a las cámaras empresariales y a los partidos de oposición. Esos son cuando digo de partido de oposición, son los partidos burgueses de derecha, es decir, los que estuvieron gobernando en el último periodo. Las personificaciones políticas del ajuste, digámoslo así, y lo que tienen esa referencia electoral. Entonces, ahí sufrió una merma, esta tendencia de que no es gente que no sea frente amplista. Yo creo que la mayoría de esa tendencia probablemente a la hora de votar va y vota algún partido, probablemente de los sectores minoritarios, muy minoritarios de izquierda dentro del Frente Amplio. Pero pero su conducta sindical es otra. Por un concepto que es bastante claro, que yo lo entiendo distinto, pero que estos compañeros los tienen muy, muy en alto, que es el de la independencia de clase de las patronales, de la iglesia y de cualquier gobierno. O sea, que lo mismo sea su gobierno el que hayan votado, a la hora de plantearse su actividad sindical, no los anarquistas que claramente no creen ni en ni en ningún gobierno, o los marxistas los auténticos marxistas que pueden definir este gobierno como un gobierno de la burguesía un poco más progre, no tan ajustadora como la anterior. De hecho, ese es todo un debate dentro de la central, es cómo se caracteriza el gobierno. Si el gobierno es un gobierno en disputa y el gobierno es parte del bloque social de los cambios, como el Partido Comunista del Uruguay y la izquierda. Yo estoy ensañado con el Partido Comunista porque es el partido de referencia marxista más grande que hay acá, entonces tengo que hablar de eso. Ellos hablan del gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno burgués en toda la línea, pero es un gobierno burgués, digamos, en su concepto de país y por su integración social. O sea, hay de todo en el Frente Amplio, obviamente, que capta la adhesión y la militancia de muchos sectores del movimiento obrero, pero también tiene en su conducción cuadros que son tenedores de la deuda externa uruguaya, grandes capitalistas, gente que hasta hace un tiempito trabajaba como asesores
de bancos, o sea, en sus cuadros hay ex sindicalistas y ex, digamos, CEOs de empresas. De hecho, los equipos económicos siempre están integrados por gente que no es discutida, sino que es aplaudida por los sectores de la centroderecha. Y de hecho, en 2005, que fue el primer gobierno de Frente Amplio, el nombramiento del ministro de Economía se hizo en Washington, como para tener la anuencia del imperialismo. Entonces, esa es la naturaleza social del Frente Amplio, y estos sectores, en base a esa independencia de clase, plantean una política, digamos, descomprometida estratégicamente, por más que sean votantes. Con esa línea se conjugan con otros compañeros que vienen del anarquismo, de las tradiciones socialistas más combativas, e intentan forjar una corriente distinta. ¿Sabés que me perdí un poco con la pregunta? Bueno, esta corriente que intentan encarnar ellos, en su momento fue lo que se llamó la tendencia sindical con la existencia previa a la dictadura de la CNT. Cuando en 1964 se forma la CNT, una de las corrientes más gravitantes, no sé, capaz que es mucho, pero un tercio de la CNT era una tendencia clasista que se denominaba clasista y combativa. Esa es la tradición de la que intenta encarnar el grupo de los 8, con mucho peso de sectores del anarquismo. Que hoy en día no tiene esa gravitación, porque, entre otras cosas, porque el movimiento, la composición del movimiento obrero uruguayo ha cambiado, hay mucha tercerización, etcétera, mucha desregulación, pero que en estos últimos años de gobierno progresista y con la reinstalación de los consejos de salario, volviendo a lo que decía Ingrid, dio un marco legal que permitió una sindicalización masiva en Uruguay, y eso fortaleció la lucha por salario, por más que sea integrada completamente al Estado. O sea, por un lado el Estado te pone bajo el ala, lima a los aristas más contestatarias del movimiento, pero tiene esta consecuencia positiva. Y yo había levantado la mano, pero empezaste a elaborar la respuesta y fuiste para el lado en que yo te iba a hacer la consulta, ¿viste? Porque me queda claro el rol que tiene políticamente y económicamente que está jugando el Frente Amplio en la actualidad, mucho más ayornado y distinto. Pero mi pregunta iba a ser más en términos históricos, de ver qué había del Frente Amplio del de Sereni, ¿no? Del fundacional, qué composición tenía, qué lo distanciaba, o sea qué diferencia había con la tradición vallista, ¿no? Porque incluso en el Uruguay veía de muchos frente amplistas que tenían algo de respeto por el vallismo, no que lo compartían, no que lo apoyaban, pero que tenían algo de respeto. Pero ¿qué lo diferenciaba del Frente Amplio original con respecto a y en qué se diferencia de otras posiciones mucho más burguesas, o sea, ya no progresistas? Y no me queda claro en la actualidad cuál es la composición completa del Frente Amplio. ¿Quién lo está hegemonizando después de Mujica, después de que se van cayendo esas figuras, ¿viste? Como que ¿quién está quedando, ya sea como partido, como cara visible, en la composición actual? O sea, la diferencia histórica entre aquel y bueno, y cómo la diferenciás vos. Y cómo lo ubicás también dentro del desarrollo que hiciste económico entre aquel de los 70 y de 2025. En el 71 creo que se forma el Frente Amplio, y es un proyecto, digamos, en el cual tiene un protagonismo importantísimo que hoy no tienen los partidos de la tradición de izquierda. No solamente que no tienen como tales formaciones políticas, sino que esos propios partidos han tenido una degradación hacia, digamos, la convivencia con el capitalismo, producto natural de la caída del muro, producto de que después de la dictadura del 73 al 85 en el exilio, mamaron de todo lo que fue el eurocomunismo, la degeneración de los partidos socialistas, etcétera. Todos esos cuadros vinieron acá, y en esa dinámica, obviamente, y aparte es una derrota, ¿no? Después de una derrota,
lo que viene es también la rebaja de planteos para persistir, quizá también. Y eso fue lo que hizo posible también que ganaran el gobierno. En el 71, por decir algo, para tener una referencia en la Argentina, el programa de Frente Amplio, en el 71 fue un momento y venía de todos los 60, un momento de crispación política, de crecimiento de la combatividad de la clase obrera. El Frente Amplio vino a aplacar eso o a sublimar todo ese malestar, ese descontento social por la vía electoral. Y cómo se forma, digamos, su estructura, su esqueleto, son la unión de los frentes más amplios que tenían el Partido Socialista y el Partido Comunista, junto con gente que a partir del giro autoritario del gobierno colorado y gente progresista venía también del Partido Nacional, formaron este conglomerado de izquierda, digamos, pero que nunca tuvo la palabra socialismo en su programa y que lo que se planteaba era unas 30 medidas famosas que eran la nacionalización del comercio exterior, salariazo, programas muy parecidos a lo que planteaba, por decir algo, lo de la falda, Huerta Grande, algo del estilo. Habría que ir viendo punto por punto. Me parece que probablemente sea el de Frente Amplio un poco menos ambicioso. El tema es que tuvo la deriva, el periplo de la izquierda en general después de la caída del muro. Se puso, a decirme, menos pretenciosa, sin que en su momento fuera socialista. Es decir, no estaba la palabra socialismo por ningún lado, pero sí había una fuerte impronta de los partidos que sí eran socialistas, por lo menos en su nominación, el Partido Comunista del Uruguay, ¿no? Después de que tuvieran un programa hacia el socialismo, bueno, lo que lo caracterizaba típicamente era el etapismo. Ellos pensaban que el Uruguay precisaba un desarrollo capitalista que fortaleciera, digamos, la clase obrera y que para encontrar allí el sujeto social de las transformaciones sociales, digamos, hacia el socialismo. Para ellos la revolución social pendiente, la transformación social pendiente no era el socialismo, sino un desarrollo nacional genuinamente soberano, lo que fuera. El etapismo de toda la vida. Hoy en día no es eso. Hay algunos restos de esa izquierda que sostienen, digamos, el Frente Amplismo fundacional y que están por fuera del Frente Amplio, son una izquierda, son minúscula, quizá un poco más grande que de la izquierda de la que yo me siento parte, de la que yo participo, pero muy poquito. O sea, no llegan a meter un diputado, aunque lo tuvieron en su momento. Y bueno, esa es la situación. Hoy en día el Frente Amplismo representa otra cosa, representa un proyecto capitalista para mí más serio que los ajustadores, que intentan pensar el desarrollo, etcétera. Pero si uno se pone a comparar el ministro de Economía actual, que se llama O'Donnell, pero eso es lo del nombre y lo de menos, con el ministro de Economía del gobierno anterior, que era un gobierno de derecha con todas las letras, no hay mucha diferencia. No, de hecho, en los consejos de salarios del momento de crisis, hasta el mismo Frente Amplio llegó a empezar a plantear, porque la crisis empezó, digamos, la crisis del estancamiento del desarrollo uruguayo de los últimos años empezó antes de que perdiera el gobierno nacional, el Frente Amplio, y ya en los consejos de salario muchos de sus dirigentes hablaban de la desindexación salarial, es decir, y la no retroactividad de los convenios, es decir, que poder ajustar salarios por debajo de la inflación digamos, cosas que estaban planteando también desde la derecha. O sea que ya desde la izquierda ya empezaron a rebajar planteos y ahora en esta nueva negociación salarial las pautas del gobierno implican, por ejemplo, un nuevo concepto de inflación. O sea, ellos dicen, no vamos a desindexar salarios si la inflación se sostiene, digamos, en los términos previstos, en el rango previsto, algunos sectores van a ganar, los más sumergidos, algunos van a empatar, y los salarios más altos van a andar ahí, depende. Pero introducen en la paramétrica de los ajustes un concepto de inflación que quita las verduras y los artículos más volátiles.
que son de estación, yo qué sé, las verduras que de repente el morrón se te dispara, no sé, en una época del año, entonces eso afecta a la inflación para no ajustar por lo alto, ajustan con una inflación más estable, pero claro, eso sacan de la canasta de consumo, cosa que los trabajadores no pueden dejar de consumir. Entonces, eso para mí es una forma encubierta de desindexación salarial. Entonces, por decir algo para caracterizar este gobierno, cómo viene la mano. Oye, ¿existe la izquierda diario allá en Uruguay o no? Sí, existe la izquierda diario. ¿Existe? Sí, existe. Ya. Es uno de los grupos trotskistas es un medio de prensa, pero está regenteado por un grupo trotskista, que es el PTS en Argentina. Acá tiene otro nombre que no me lo acuerdo, pero digamos, tienen vida pública, sobre todo a partir de la izquierda diario. Y existen otros grupos también, pues son muy chiquitos, pero si a alguno le interesa tener una visión del Uruguay más ordenada de lo que yo pude exponer recién, puede visitar, por ejemplo, la página del Partido de los Trabajadores de Uruguay, que es el pt.org.uy, y ahí los compañeros, son muy pocos, lamentablemente, pero son gente que desde el trotskismo, que es una doctrina que yo no comparto, pero es una corriente para mí del marxismo, que son compañeros y que tienen un genuino intento de construir un partido leninista, etcétera, desde hace muchísimo tiempo, y se toman el trabajo de dar opinión sobre la política contingente en Uruguay, intentando darle una mirada materialista, y bueno, yo se los recomiendo, porque aparte, además coincido mucho con ellos en el sentido de que son bastante críticos con la política de conciliación de clases, en general, no solamente con el Frente Amplio, sino con otros grupos de la izquierda extra Frente Amplio, que vienen del populismo o del estalinismo y el etapismo, y piensan que lo que está pendiente en Uruguay no es una revolución socialista, sino una revolución popular, nacional, todo el asunto. O sea, con eso me siento muy, muy cercano, tengo las diferencias que tengo con el resto del trotskismo, pero es para, si quisieran tener una visión mucho más ordenada, y incluso tienen videos en YouTube que están muy interesantes, son entretenidísimos, sobre la historia del movimiento obrero uruguayo. Rafael Fernández, que es su dirigente histórico, ha hecho cursillos, están ahí accesibles para el que tenga algún interés, están re buenos. Yo he participado de esos cursillos, están realmente muy interesantes, y ordena un poco una visión de la lucha de clases en la línea histórica. Felicitaciones a Gastón. Otra vez conocemos un país que no conocemos, aunque parece que lo conocemos, nos damos cuenta que no lo conocemos. Nuevamente felicitaciones, Gastón, y esto significa que ya quedas comprometido para que te volvamos a torturar con otra charla próximamente. Si creías que con esto zafabas, fue todo lo contrario. No tenemos problemas tan distintos. Gracias, compa, gracias por la oportunidad, y bueno, vamos Muy arriba. bien, gracias, Saludos, compañeros, buena semana. Gracias, Gastón, muy bueno. Excelente. Gracias, Gastón, muy bien. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga acá.